empleados del hospital de Quilmes lamentaron que la intendente Mayra Mendoza no confiara su salud en ellos. Cuestionan la legalidad de los controles casa por casa de migraciones a los que viajaron al exterior. Son como allanamientos. Victoria Donda devuelve favor a Alberto Fernández y dictamina que no discriminó cuando dijo que los mexicanos salieron de los indios y los brasileños de la selva. Laura Sommer, chequeame esta, el esposo de la dueña de Chequeado fue procesado y embargado por 100 millones de pesos. El juez que molesta al lobby verde y al Reino Unido. Eurodiputados contra la ley. Orbán defiende a Hungría y pide el fin de la dictadura de la Unión Europea durante la cumbre del Grupo de Visegrado. Terrorismo sanitario, la OMS, la variable Delta, las vacunas y el fin práctico inmediato. El dictador Daniel Ortega descabeza a la oposición camino a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo. Haití. El asesinato del presidente Moise pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región. Papelón en Chile. La Asamblea Constituyente zurda empieza con el pie izquierdo. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 16ª emisión semanal de noticias nacional e internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube TLV1 Toda la Verdad Primero y a disfrutar de nuestra amplia programación en www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Los trabajadores del Hospital Isidro Iriarte de la localidad de Quilmes hicieron pública una carta dirigida a Mayra Mendoza, quien fue intervenida quirúrgicamente para extirparse un tumor alojado en la zona superior de su mandíbula. La intendente de Quilmes optó por el Hospital Austral, una reconocida y prestigiosa institución privada de la localidad de Pilar, a varios kilómetros del municipio que tiene a cargo. Ojalá los alrededor de 700.000 habitantes de la ciudad pudieran acceder a un sistema de salud de calidad, al igual que usted. Eso no sucede. Reza el escrito firmado por el personal del establecimiento público que depende del Ministerio de Salud bonaerense. En la carta pública también afirmaron entender por qué Mendoza eligió el hospital privado de otra localidad y enumeraron algunas de las necesidades que hoy por hoy tiene el centro médico ubicado en el municipio que ella gobierna, alertando incluso por peligro de derrumbe de uno de sus pabellones. Dantesco del Hospital Isidro Iriarte presenta instalaciones en mal estado y precariedad en todo el mobiliario. Al ingresar una especie de cortina de plástico endeble en su protección, nos sorprende separando las zonas entre pacientes con coronavirus de otros que no lo padecen. Ingreso área COVID-19, se lee en un cartel pegado a una derrotada puerta dentro del lugar. Ascensores rotos o en malas condiciones, quirófanos cerrados y paredes descuidadas, vandalizadas con grafitis que atentan menos contra el color de la desidia que contra la dignidad de los que paran para morir allí. Basura de quién sabe cuándo, desperdigada por todos lados, pasillos purgatoriales en los que las manchas de humedad se extienden implacables sobre toda la construcción, que se sostiene en pie solo por la inexplicable y satánica entropía
propio de los parajes en los que se ha rechazado toda esperanza y fe en algo superior, y en los que se observan pacientes recostados sobre camillas con gente somnolienta y desorientada, caminando a su alrededor, buscando o esperando algo que nunca va a llegar, mientras el frío impiadoso que dejan pasar las puertas de los patios siempre abiertas cala hondo entre el personal presidiario que funge como puede el oficio que pretende la institución. En su extensión, el establecimiento alberga distintas plantas con diversas especialidades: anestesiología, cirugía general, neonatología, ortopedia y traumatología, pero como en una pesadilla propia del cine de terror, carteles fijados nos amenazan por todas partes: no deambule por el hospital. Completamente restablecida, Mendoza recibió el alta médica el lunes y publicó una foto junto a Cristina Kirchner y al doctor Pedro Sacco, el especialista que operó también a la vicepresidente en su glándula tiroidea en 2012. En ella se los puede ver felices y relajados, sin distanciamiento ni barbijo, y con más gente de la permitida a cualquier persona que deba acompañar a un familiar internado en el actual contexto de dictadura sanitaria que padecemos los argentinos de a pie. El gobierno reforzó en las últimas semanas polémicos operativos casa por casa a cargo de Migraciones para controlar que los ciudadanos argentinos que viajaron al exterior cumplan la cuarentena obligatoria. La excusa utilizada era para supuestamente evitar el ingreso masivo y la transmisión local de la variante Delta del coronavirus. Pero esos controles generaron rechazos y críticas por la posibilidad de que se esté violando la ley y por los métodos que se aplicaron para llevarlos adelante. Son como allanamientos, reconocieron viajeros que sufrieron este tipo de actuaciones hasta 3 veces en un mismo domicilio. Los funcionarios se presentan en las casas de los recién llegados junto a funcionarios de las jurisdicciones o con agentes de las fuerzas policiales federales. Piden a las personas que viajaron que se hagan presentes en las puertas con sus documentos de identidad. En el caso de que no estén, los funcionarios de Migraciones les indican a los agentes de seguridad que los acompañan que les labren un acta, que luego derivan a la justicia. Y si están en el domicilio pero se niegan a hacerse presentes, los consideran como ausentes o bien dan cuenta de que se negaron a colaborar. Te tocan timbre, te hacen bajar con DNI. Yo les pedí una orden judicial para constatar qué hacían y no exhibieron su identificación, dijo un vecino de la ciudad que prefirió reservar su identidad y que recibió una visita recientemente. La segunda vez que vinieron estaban prevenidos. Cuando llegaron me mostraron una resolución de Migraciones y una credencial. Te hacen el control con personal con chalecos antibalas, carpetas, al estilo de un allanamiento. Lo hacen en el palier de tu edificio frente a los vecinos. Te hacen quedar como un delincuente, agregó. En La Nación aludieron al momento de excepcionalidad vigente en el país por la emergencia sanitaria. Este tipo de control obviamente no está dentro de nuestras funciones, ni tenemos poder de policía, pero el decreto presidencial vigente nos pide que colaboremos con el control, y eso estamos haciendo, justificaron fuentes del Ministerio del Interior. Esto no hace más que dejar en evidencia que la insalvable desigualdad ante la ley que existe en el país, porque a los funcionarios que llegan desde afuera no se los controla de esta manera, y a las personas de a pie, en cambio, se nos controla como si fuéramos todos delincuentes. Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, organismo basado en la Policía del Pensamiento, INADI, emitió este miércoles un dictamen en el que descarta que Alberto Fernández haya incurrido en actos discriminatorios cuando dijo que los mexicanos salieron de los indios y los brasileros de la selva. Donda transformó sus insólitos argumentos en una defensa cerrada a la gestión de Fernández, sosteniendo que sus dichos no reflejan las acciones de su gobierno, que lejos de promover la discriminación y la invisibilización de los pueblos originarios, promovió intensamente la igualdad de los grupos históricamente vulnerabilizados.
Tras enumerar algunas medidas, apuntó a Mauricio Macri y se refirió a una ley de 2004 que fue una interrupción de la idea fundante que atentaba contra los derechos básicos de los pueblos originarios inmigrantes, entre otros. La misma relata fue modificada en 2017 por el expresidente, al que acusó de volver a asociar la migración latinoamericana con la delincuencia y considerar al extranjero como un peligro. Sobre esa normativa, Donda destacó que fue Alberto quien reinstaló los derechos humanos en relación a la migración y la diversidad cultural, y fue más allá aún, tomando la teoría de que la migración europea a la Argentina es una idea fundacional, citando a Domingo Faustino Sarmiento. Uno de los mitos fundacionales sobre los que se apoya la historia argentina es que los argentinos somos principalmente inmigrantes europeos, blancos e ilustrados, escribió Donda, haciendo su repaso histórico, y agregó: esta línea mítica fue impuesta por los primeros pensadores nacionales como Sarmiento, quien abiertamente llamó a omitir a toda la población originaria y construir una nación a través de la inmigración europea. Pero el tramo más insólito de la defensa de Donda es cuando alega en su dictamen que el gobierno argentino lleva adelante políticas públicas, entre las que destaca la solidaridad con el pueblo boliviano, al darle asilo político al ex dictador y pederasta Evo Morales, luego de su intento de fraude electoral en 2020 en Bolivia. No olvidemos que Donda fue reafirmada en su función por Fernández tras la denuncia de su ex empleada de nacionalidad boliviana Arminda Banda Oxa por haberla contratado en negro, explotándola laboralmente durante 14 años y ofrecido como compensación un puesto en el INADI ante su despido, lo que debería haberle costado su dimisión al cargo que ocupa en el déspota organismo. El ex jefe comunal de Pilar, Nicolás Ducoté, está acusado del delito de administración infiel, y el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, decretó su procesamiento por encontrarlo prima facie penalmente responsable del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor, manteniendo la libertad que goza. Vale aclarar que las obras en cuestión que complican al esposo de la dueña de Chequeado, Laura Sommer, no habían sido ejecutadas conforme lo presupuestado o ejecutadas en su totalidad. Son 3 convenios firmados en 2016 con el Ministerio de Obras Públicas Nacional que conducía Rogelio Frigerio, cuyo alcance monetario fueron más de 460 millones de pesos. Mediante estos acuerdos, la gestión del expresidente Mauricio Macri se había comprometido a financiar la construcción de obras en los barrios Monterrey y Perusotti, entre la que se incluía una planta de tratamiento de líquidos cloacales y además un plan de microcréditos para refacción de viviendas. En tanto, Ducoté fue embargado sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos 100 millones y señalado como el responsable primario de los fondos girados por parte del Estado Nacional, ya que también fueron procesados varios exfuncionarios de la Municipalidad de Pilar. La causa se inició en 2019 tras la denuncia de la concejal del bloque Frente Pilarense, Paula González, luego que, con el tiempo, las obras no fueron ejecutadas por el municipio. No obstante, en la rendición de cuentas de la comuna sí estaban certificadas como si hubiesen sido realizadas, una irregularidad que no pasó desapercibida por los ediles opositores. Los últimos días no han sido fáciles para el juez Alfredo López desde que el 7 de junio hizo respetar la Constitución Nacional, preservando la vida contra la ley del aborto aprobada por el Congreso en diciembre del año 2020. La Constitución defiende la vida desde la concepción. No me guío por subjetividades, yo aplico la ley, dijo el doctor Alfredo López. La Ley Nacional 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, que es a todas luces ilegítima desde la constitucionalidad, según el pedido de un ciudadano que pidió la cautelar y según el fallo a favor que le otorgó el juez López en primera instancia. Hoy esa cautelar le está costando al juez un injusto pedido de juicio político.
El 1 de julio, la Cámara Federal revocó el fallo del juez López. Los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Taza rechazaron su fallo en una sentencia controversial en sus fundamentos. En síntesis, en el texto de 29 páginas, desestiman al denunciante señalando que al ser un mero ciudadano no le otorga la legitimidad suficiente para solicitar la inconstitucionalidad de una ley. Y en el caso del juez lo acusan de traspasar delicados límites de la separación de poderes y de abusar de sus atribuciones. Este 8 de julio se organizaron a lo largo y ancho del país distintas manifestaciones de solidaridad con el juez Alfredo López de Mar del Plata, que ordenó suspender en todo el país la ley genocida, circunstancia ahora apelada por el gobierno kirchnerista en conjunto con distintas entidades financiadas por el Reino Unido como el CELS, Amnesty International o el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Se evidencia una clara persecución de parte del Estado y de un sector de la justicia contra el juez federal Alfredo López. Tal es así que al juez le han suspendido su cuenta personal de Twitter en el día de la fecha, circunstancia que no hace más que agregarle mayor respaldo de los ciudadanos. Cabe recordar que el juez federal, doctor Alfredo López, en ejercicio del control de constitucionalidad que le compete, está siendo impedido de cumplir su función en resguardo de la supremacía de nuestra Carta Magna, que establece en su artículo 75, inciso 23, la igualdad en especial para niños, mujeres, ancianos y discapacitados, que en su parte final garantiza la protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y en tiempo de lactancia. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves que Bruselas no apruebe el acceso de Hungría a los planes de recuperación post-pandemia, de los que le corresponden en torno a 7 millones de euros, después de que entrase en vigor la nueva ley húngara sobre homosexualidad. La Eurocámara reclama también a la Comisión Europea que emprenda acciones legales inmediatas respecto a la nueva ley que prohíbe hablar de la identidad sexual en las escuelas y medios de comunicación. El pasado 15 de junio, el gobierno húngaro, dirigido por Viktor Orbán, aprobó una ley mediante la cual queda prohibido hablar acerca de diversidad sexual y de género en los centros educativos a menores de edad. Esta ley prohíbe la promoción de la homosexualidad y el cambio de sexo para menores de 18 años e indica que solo podrán impartir educación sexual en las escuelas e institutos instructores autorizados por el gobierno. Finalmente, la ley ha entrado en vigor este jueves y la degenerada clase política europea puso el grito en el cielo. No podemos aceptar que otros países miembros de la Unión Europea nos digan cómo debemos educar a los niños húngaros. Esto no es correcto. Algunos han interpretado mal la dinámica de la Unión Europea. No podemos aceptar que ningún país de la Unión Europea nos diga que tenemos que poner de rodillas a uno de los países de Visegrado. Hay que poner fin a esta dictadura, expresó el mandatario húngaro. Mientras la mayoría de los jefes de gobierno del Grupo de Visegrado prefirieron no referirse a las divergencias con la Unión Europea, el primer ministro Viktor Orbán ha sido tajante al pedir el fin de la dictadura del bloque comunitario. A todo esto, activistas por la normalización de estas aberraciones se manifestaron este jueves frente al Parlamento húngaro en Budapest y prometieron llevar adelante una campaña de desobediencia civil contra la nueva ley, sin recibir ninguna reprimenda por parte de los gobiernos del mundo.
Parece ser que para los gobiernos está prohibido rebelarse por la libertad, prohibido reclamar por seguridad y por el derecho a trabajar, prohibido resistirse a la inoculación compulsiva contra voluntad y a la confiscación por parte de los estados de las libertades fundamentales. Sin embargo, no está prohibido desobedecer la ley y considerarse en desacato si es para defender estas desviaciones corrosivas del tejido social en general y de la inocencia de los niños en particular. La variante Delta del coronavirus tiene el potencial de ser más letal que otras, es más veloz en la transmisión y expone a un riesgo mayor a las personas vulnerables, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud. Esta variante Delta es más rápida, atacará a los más vulnerables de forma más eficaz que las anteriores y si hay gente vulnerable sin vacunar está en mayor riesgo, afirmó el director de emergencias y lamentó el fallo moral catastrófico que supone no haber vacunado a la población en más alto riesgo en todos los países. Todas estas variantes son letales, pero esta tiene más potencial porque es más eficiente en la transmisión y eventualmente encontrará a las personas que enfermarán de gravedad, serán hospitalizadas y podrán morir. Podemos proteger a esa gente vulnerable ahora. La OMS señaló que a ningún país le sobran vacunas, pero dijo que la solidaridad consiste en donarlas, no cuando sobren, sino una vez que se hayan vacunado al personal sanitario, población mayor y de riesgo. Estamos en un periodo muy peligroso de la pandemia. Ningún país de la Tierra está todavía fuera de peligro. La variante Delta es peligrosa y sigue evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de salud pública, alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud. Cabe señalar que en física se utiliza la letra delta para denominar la densidad, mientras que en matemáticas y ciencias aplicadas, delta es utilizada como una variable para indicar un cambio en el valor de esa variable. Las ciencias aplicadas utilizan el conocimiento científico de una o varias ramas de la ciencia para resolver problemas prácticos. Su concepto opuesto es el de ciencia fundamental, la investigación científica que se realiza para aumentar el conocimiento sin fin práctico inmediato. Esto significa que existe un fin práctico inmediato, independientemente de la investigación científica que se realiza para aumentar el conocimiento, lo que traducido en buen cristiano es: no tiene ninguna importancia lo que sucede realmente con la verdadera salud de las poblaciones del mundo. Siempre podemos hacer y decir cualquier cosa conforme vayamos avanzando en la agenda que tenemos que imponer, sea como sea. A 4 meses de las cosméticas elecciones en Nicaragua, el dictador Daniel Ortega mantiene el pulso contra la oposición y encarcela al 6º aspirante presidencial. El líder campesino Medardo Mairena está procesado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Por las mismas acusaciones fue detenido el líder estudiantil Lester Alemán. Su madre, Lesbia Alfaro, llamó a mantener la actividad de la oposición. Alemán pidió al dipsómano Ortega en 2018 que dimitiera durante el inicio de un fallido diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica y la consiguiente represión policial que se produjo en las calles de Nicaragua, por lo que tuvo que exiliarse en Estados Unidos y volvió a Nicaragua en 2019. El régimen de Ortega ha detenido al menos a 27 miembros de la oposición en el último mes. La mayoría se enfrenta a acusaciones de delitos contra el Estado. Los últimos fueron los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas, así como el dirigente estudiantil Max Jerez. Los encarcelamientos de líderes opositores ocurren en el marco de las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega busca su tercera reelección consecutiva para un cuarto periodo de 5 años. Sería el segundo con su mujer, Rosario Murillo, como vicepresidente. La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad informó este martes que seguirá en el proceso electoral que culminará con los comicios generales pese a los arrestos de los líderes opositores, incluido 2 de sus precandidatos presidenciales.
Hay que seguir, no importa lo que nos pase. Tendrán que detener a 6 millones de nicaragüenses, dijo en una rueda de prensa la representante legal de esa alianza opositora, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey. La mejor forma de resistencia es seguir adelante y no le vamos a faltar el respeto ni a los que están hoy presos ni a las madres que los acompañan aquí hoy y que están a favor de sacar por la vía electoral y pacífica a Ortega del poder. Vamos a sacar a Ortega del país para ser verdaderamente libres, señaló la dirigente, para quien esa es la única manera de poner punto final a la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que en el actual contexto electoral ha llevado a la cárcel ya a 6 aspirantes a la presidencia de la oposición. La madrugada de este miércoles, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su residencia cuando un grupo de personas ingresó y lo mató a disparos. Su esposa, Martine Moïse, resultó herida durante el ataque y hasta el momento no se ha reportado sobre su estado de salud. Moïse inició como agricultor al sembrar plátanos, lo que lo llevó a ser un exitoso empresario. En 2012 creó sus empresas Agritams, que aumentó su terreno de cultivo hasta 1.000 hectáreas. Gracias a este crecimiento y éxito en el sector empresarial, Moïse presidió la Cámara de Comercio e Industria, lo que lo hizo conocido en esta zona. Sin embargo, aún no gozaba de reconocimiento nacional, lo que cambió de manera sorpresiva para 2015. En ese año, el entonces presidente de Haití, Michel Martelly, lo nominó como candidato presidencial por el partido haitiano Tec Calais. Moïse ganó las elecciones en 2015, sin embargo, la oposición denunció un fraude electoral, por lo que los comicios fueron repetidos en 2016. Moïse nuevamente se presentó a las elecciones y volvió a llevarse la victoria de manera contundente. El presidente tomó el poder en 2017 y desde entonces tuvo que batallar contra una severa crisis económica en Haití que derivó en múltiples protestas contra su gobierno. Asimismo, fue acusado de actos de corrupción, lo que exacerbó el enojo de la población. En 2019, el presidente decidió postergar por 2 años las elecciones para renovar el Congreso haitiano y comenzó a gobernar desde 2020 por decreto presidencial. Los comicios legislativos están programados para celebrarse en octubre de 2021. En febrero de este año, el mandatario denunció que se estaba gestando un golpe de Estado en su contra, debido a que la oposición reclamaba que su periodo en la presidencia había terminado. Moïse afirmó que su mandato concluía hasta 2022, lo que provocó nuevas protestas en su contra. El presidente reveló que se había planeado su asesinato en febrero, sin embargo, señaló que estos intentos fueron frustrados. Moïse se ganó enemigos entre las familias adineradas que controlan negocios claves en el país como la energía, la telefonía o la banca, a los que ha responsabilizado de la corrupción sistémica y de la inestabilidad crónica que vive el país. Recientemente, el presidente también sumó el repudio de las poderosas bandas armadas que controlan numerosas barriadas pobres de Puerto Príncipe y que hasta hace poco se consideraban en la órbita del gobierno, pero que en las últimas semanas le habían declarado la guerra a Moïse. Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe y uno de los más pobres del mundo según el Banco Mundial, con un 60% de su población por debajo de la línea de la pobreza. Curiosamente, y sin que ningún medio internacional se haya escandalizado por ello, Haití es uno de los pocos países que aún no ha iniciado una campaña de vacunación contra el coronavirus. Amas de casa, ambientalistas y líderes comunitarios ansiosos de pasar de las protestas en las calles a escribir la nueva Carta Magna vieron suspendida la instalación de la Convención Constituyente en Chile el pasado domingo por protestas a las afueras del recinto. Previo al comienzo de la sesión de la Convención Constituyente, se realizaron marchas y ceremonias indígenas en diferentes zonas de la capital chilena para acompañar el proceso, y los constituyentes tuvieron que interrumpir el inicio de la sesión por una serie de incidentes que se presentaron entre los manifestantes y los carabineros en el centro de Santiago.
Tras la fallida instalación de la convención el domingo, quedó fijado el inicio de las sesiones de trabajo para la tarde del lunes, pero 2 horas después del horario fijado, los constituyentes comenzaron a denunciar que no estaban dadas las condiciones técnicas para iniciar la primera histórica sesión. Tras la suspensión de este lunes, los constituyentes quedaron citados para el martes, pero nuevamente en un revés inesperado, la convención no pudo realizar su primera sesión de debates debido a la inadecuación de las instalaciones del viejo Congreso de Santiago a las restricciones sanitarias que impone la pandemia. De acuerdo con las restricciones sanitarias que persisten, se había dispuesto que 80 convencionales sesionaran de manera presencial en el viejo hemiciclo. En tanto, se habilitarían otras 3 salas con 25 miembros en cada una. Pese a eso, muchos convencionales denunciaron que esas salas no estaban disponibles, así como tampoco el equipamiento necesario. La reflexión de la semana estará a cargo del abogado, escribano, analista político, es dirigente del movimiento cívico Identidad Nacional de Paraguay. Escuchamos al doctor Alejandro López Duarte. Es una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas a través de sus diferentes organismos, y también es dable destacar la fuerza con la que esta, es decir, la ONU, presiona a los gobiernos de los diferentes países a fin de que estos adopten medidas políticas que afectan de manera directa y negativa al desarrollo de los pueblos, debido a que éstas no se corresponden de modo alguno con las verdaderas necesidades de los mismos y solo buscan favorecer el fortalecimiento de un pequeño grupo de poder económico que es el que a su vez somete a la clase política y dirigencial, condicionando fondos de inversión y desarrollo a cambio de la aprobación de legislaciones como las del aborto o de la lucha contra el cambio climático, primero creando dinero ficticio y sin valor real con ningún bien fungible respaldatorio, luego crean la falsa sensación de inseguridad y estado de vulnerabilidad, como por ejemplo lo puede ser una pandemia, para que posteriormente las empresas con las que estos organismos trabajan ofrezcan la solución a ese problema, no sin antes se acepten condiciones leoninas para acceder al antídoto de la enfermedad. Dentro de estos delineamientos o condiciones leoninas precedentemente mencionadas, podemos citar como por ejemplo el proporcionamiento de datos sensibles como lo son la dirección del domicilio, número de teléfono, números de cuentas bancarias, también la aceptación forzosa de créditos con intereses desproporcionados que desnaturalizan la deuda o la causa de la deuda, tratamientos a enfermedades por medio de medicamentos que contienen sustancias de muy dudosa procedencia, sin hacer mención de los ya muy conocidos efectos secundarios de los cuales estas empresas farmacéuticas no se hacen responsables ante la justicia de ningún país del mundo, lo que hace que la población civil esté impedida a exigir algún tipo de resarcimiento en caso de efectos negativos, sean temporales, sean permanentes o inclusive en caso de muerte a causa de la aplicación de los referidos fármacos, lo que a todas luces recae en una cuestión de inconstitucionalidad en la legislación de cualquier país que se rija medianamente por el Estado social y de derecho. A la ya mencionada situación de inconstitucionalidad podemos sumar también la del uso ilegal y desmedido del poder coercitivo del Estado, o sea, de la fuerza, por parte de las autoridades gubernamentales, debido a que en la casi totalidad de los casos, tanto las garantías como los derechos que la propia Constitución reconoce como inherentes a cualquier ciudadano fueron dejadas de lado para promover a través de cualquier medio al alcance del gobierno que el ejercicio de cualquier tipo de libertad reconocida por la propia Constitución Nacional
los tratados internacionales y las leyes de menor jerarquía eran peligrosos, alentando a denunciar a quienes actuaban de manera contraria a las disposiciones ordenadas en contravención a las libertades constitucionales, recordándonos al más puro Estado comunista soviético, y por qué no mencionar también al Estado comunista chino, como si esto se tratara de una suerte de antesala a lo que quieren imponernos desde la sinarquía internacional. Esta es la reflexión con una visión paraguaya acerca de estos temas de actualidad internacional. Mi nombre es Alejandro López Duarte, abogado y escribano público desde Asunción, Paraguay, para toda la hispanidad y TLB1. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Suscríbanse a nuestro canal oficial de YouTube TLB1 Toda la Verdad Primero y toda nuestra programación en nuestro sitio web www.canaltlb1.com. Desde allí podrán difundir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLB1. Toda la verdad primero. Desde Chequeado queremos pedirte un favor. Si recibís un contenido y no está chequeado, no lo compartas. Tenemos que reemplazar el típico comparto por las dudas por el por las dudas no comparto.